Debemos partir de una realidad innegable. Al estudiar el derecho, la mayoría de los abogados observan el contexto desde un punto de vista lineal, obviando no solo la compleja estructura organizacional en la que se imbuye el caso, sino también la complejidad normativa que se debe utilizar para su solución. Lo descrito con anterioridad nos permite afirmar que es necesario incorporar las ciencias de la complejidad en la aplicación de las ciencias jurídicas. Las ciencias de la complejidad son el resultado de una creación, no siempre directa, consciente y deliberada, y que más bien incorpora también buenas coincidencias, la capacidad de ver relaciones y tipos de relaciones donde no las había, en fin, de innovación en todas las líneas de la palabra. En el caso de las ciencias jurídicas, si logramos darle una mirada y comprensión al derecho desde la óptica de la complejidad, lograremos visualizar relaciones e interconexiones que nos permiten darle múltiples soluciones a los casos que enfrentamos. Para ubicarnos en la relevancia de las ciencias de la complejidad, es necesario formular las siguientes interrogantes. ¿Es el universo un sistema estable a largo plazo? Podemos comprender la realidad de otra forma que como siempre lo hicimos, dado que hacia adelante los conocimientos alcanzados parecen ser limitados o insuficientes. ¿Por qué suceden las turbulencias, las fluctuaciones, las inestabilidades? ¿Y por qué razón el orden en cualquier plano o contexto se rompe y da lugar a nuevas formas, momentos y estructuras? ¿Cómo es posible que las cosas tiendan a hacerse cada vez más entreveradas, enredadas, incluso, en fin, complejas? En síntesis, ¿qué es la complejidad y por qué las cosas son o se vuelven o se hacen complejas y acaso cada vez más y más complejas? Las ciencias de la complejidad se han apropiado de áreas como los enfoques sistémicos y el pensamiento complejo. Sin embargo, el sistema real no ha podido apropiarse de las ciencias de la complejidad. Cuando hablamos de ciencias de la complejidad, no se hace referencia a sistemas, fenómenos o comportamientos complejos, sino más exactamente de sistemas de complejidad creciente. En las ciencias jurídicas siempre vamos a encontrar sistemas de complejidad creciente, pues ante cualquier caso podemos observar que se involucran distintas áreas del derecho, siendo necesario mirar con una visión de intertransdisciplinariedad. Esta intertransdisciplinariedad está referida a esa vinculación interna que se da entre las mismas disciplinas que forman o conforman la separación del derecho. El investigador, al comenzar el periplo de la investigación, debe tener una visión conceptual, teórica, que permita proporcionar una serie de modelos coherentes para formular los planteamientos y conseguir las respuestas a los problemas. Existen cuatro paradigmas que sustentan los diversos procesos: positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. En el positivismo se busca comprobar una hipótesis por medios estadísticos. En el postpositivismo no se logra una comprensión total y absoluta de la realidad, basado en una imperfección de mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano. Con la teoría crítica, acción, reflexión, acción, busca aplicar una ideología como sustento para modificar una estructura social. Con el constructivismo, el abordaje de acontecimientos de alta complejidad en donde el saber no se considera absoluto.
Por un lado tenemos los referidos a nuestra concepción de la naturaleza y en otro orden a la epistemología con la que interpretamos. Al hablar del cambio de la parte al todo, según el antiguo paradigma, en cualquier sistema complejo podía entenderse la dinámica del conjunto a partir de las propiedades de las partes. En el nuevo paradigma se invierte la relación entre las partes y el conjunto. Las propiedades de estas solo pueden ser entendidas a partir de la dinámica del conjunto. En definitiva, no hay en modo alguno parte. Lo que llamamos parte es simplemente un modelo en una red inseparable de relaciones. Cambio de la estructura al proceso. En el antiguo paradigma se creía que existían estructuras fundamentales y que habían unas fuerzas y unos mecanismos a través de los cuales interactuaban, suscitando así unos procesos. En el nuevo paradigma se considera cada estructura como la manifestación de un proceso subyacente. Toda la red de relaciones es intrínsecamente dinámica. Cambio de la ciencia objetiva a la ciencia epistemológica. El conocimiento objetivo era proporcionado por los instrumentos destinados a la observación, al método y sobre todo por las leyes objetivas que se descubrían en la observación y era radicalmente opuesto al conocimiento valorativo. La ciencia era valorativamente neutra. En el nuevo paradigma se cree que hay que incluir explícitamente a la epistemología, el entendimiento del proceso del conocimiento y al cognoscente mismo en el conocimiento que hacemos de la realidad. El cambio de la construcción a la red como metáfora del conocimiento. La metáfora del conocimiento como construcción, leyes y principios fundamentales, bloques básicos de construcción, ha sido empleada durante miles de años en la ciencia y la filosofía occidental. Para el paradigma tradicional, un cambio en estos aspectos supone el desplome total de los cimientos del saber. En el nuevo paradigma, la metáfora de la construcción sobre principios sólidos y axiomas está siendo reemplazada por la metáfora de la red. Cuando percibimos la realidad como una red de relaciones, nuestras descripciones forman también una red interconectada que representa los fenómenos observados. No puede existir la separación estricta entre el objeto del conocimiento, cualquiera que éste sea, y el sujeto que conoce. Además, en semejantes redes no hay jerarquías ni cimientos absolutos que guíen linealmente nuestro conocimiento. Y por último, el cambio de la verdad a las descripciones aproximadas. El paradigma cartesiano se basaba en la creencia de que el conocimiento científico era capaz de lograr un conocimiento objetivo y absoluto de la realidad, con independencia de quien conocía y desde una comprensión lineal y acumulativa del conocimiento. En el nuevo paradigma se reconoce que todos los conceptos, teorías y descubrimientos son limitados y aproximados. La ciencia jamás puede proporcionar un entendimiento completo y definitivo de la realidad. El conocimiento no es verdadero o falso, sino cierto o incierto. Las distintas teorías de las ciencias de la complejidad han sido desarrolladas fuera de las ciencias sociales. Sin embargo, en la aplicación de las ciencias jurídicas puede y debe diseñarse metodologías que permitan incorporar los elementos de la complejidad para lograr una comprensión y la certeza y verosimilitud de lo que se describe. Con la teoría del caos, podemos afirmar que la ciencia no predice, sino explica. Permite comprender fenómenos, procesos, situaciones. Cuando una explicación está bien hecha, entonces, por añadidura, cabe pensar en hacer o se hace efectivamente una predicción. El segundo mérito del estudio del caos consiste en que pone de manifiesto una conexión sólida entre fenómenos a distancia, que causan pequeños efectos y consecuencias impredecibles, convirtiendo en ciencia lo que tradicionalmente había sido el tema de la
poesía o de la metafísica. Se trata de estudiar ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales, muy sensibles a ciertas variaciones de condiciones iniciales en la que la incorporación de ciertos elementos puede ocasionar consecuencias impredecibles. La geometría de los fractales permite estudiar objetos complejos con una estructura que se ve repetida cuando lo observamos en diferentes escalas. Esto permite, en el caso de las ciencias jurídicas, la comprensión de las formas y función de articulación de la estructura organizativa de los órganos del poder que permitan nuevas modulaciones de las organizaciones administrativas. En cambio, la teoría de las catástrofes representa la propensión de sistemas estructuralmente estables a manifestar discontinuidad, es decir, cambios repentinos de comportamiento o de resultados. Divergencia, es decir, pequeñas o grandes divergencias e histéresis. El estado dependerá de su historia previa, pero si los comportamientos se invierten, conducen entonces a que no se vuelva a la situación inicial. La teoría de las catástrofes sirve para designar cambios súbitos, imprevistos e irreversibles, viendo la catástrofe no como un sentido negativo, puesto que es posible el debacle o lo que se somete a cualquier proceso que llega a traer como resultado un nuevo orden. La termodinámica no lineal podemos circunscribirlo a que la mayor parte de los sistemas que se encuentran en la naturaleza no están en equilibrio termodinámico, puesto que están cambiando o se les puede obligar a cambiar en el tiempo y están sujetos continua o discontinuamente a flujos de materia y energía hacia otros sistemas y a reacciones químicas. La regla en el universo no es el equilibrio ni la tendencia al equilibrio, sino por el contrario, los equilibrios dinámicos o lo que es equivalente, la ausencia de equilibrio. Gracias a ellos, justamente, emerge la vida y ella misma se hace posible. Estos sistemas dinámicos son sensibles a condiciones iniciales, pero de tal forma que esta sensibilidad se traduce en que pequeñas modificaciones producen efectos inusitados, perfectamente impredecibles. Lo que esto significa es que la complejidad no es el resultado de movimientos periódicos irregulares, sino de movimientos aperiódicos, irregulares y en consecuencia impredecibles e incontrolables. Fíjense que desde esta suerte las ciencias de la complejidad no son ciencias de control, porque el interés se vuelca sobre el plano de lo que no fue atendido en la historia de la humanidad occidental, o también por ausencia de control, o también por el control que pierde la capacidad de anticipación o de predicción de sí mismo, tanto como de lo que controla y manipula. Las ciencias de las redes permite estar ante un mundo de alta y creciente complejidad, entrelazado e interdependiente, sensible en múltiples escalas y de manera diferente, en donde, como lo anticipó con acierto el caos, el aletear de una mariposa en Brasil podía ocasionar lluvias en los Estados Unidos. Gracias a la ciencia de las redes complejas, podemos efectivamente comprender que los hilos que unen a las cosas, a los seres humanos entre sí y al planeta, en fin, incluso los sistemas biológicos y al universo son numerosos y sorprendentes. El razonamiento jurídico solo surge por el conocimiento científico del derecho y la exégesis. La visión del estudioso de las ciencias jurídicas es muy focalizada, obviando lo que se entrelaza y conecta alrededor de la institución objeto de análisis. El gran reto, entre otros, es plantear la investigación jurídica con base en las ciencias de la complejidad que permita obtener soluciones idóneas
una mayor certeza en el conocimiento y una comprensión superior de la realidad. Con los sistemas complejos se investiga de modo riguroso fenómenos que los enfoques analíticos y reductores son incapaces de precisar, pues con la emergencia, la autoorganización, la no linealidad, el caos, la bifurcación o la irreversibilidad, se alcanza una mayor comprensión de los fenómenos objeto de estudio. Las ciencias de la complejidad se ocupan de las transiciones orden-desorden, es decir, tratan acerca de cómo el orden se rompe y por qué, y cómo a su vez a partir del desorden se puede generar nuevo orden. Exactamente, en esta línea de pensamiento, el mundo de la complejidad no solamente se interesa por el orden, por aquello que es, sino mejor aún, por las dinámicas y relaciones que en ocasiones quiebran el orden, lo subvierten, lo rompen o lo alteran. Para entender la diferencia entre la complejidad y el pensamiento sistémico, podemos partir de la siguiente metáfora. El pensamiento sistémico trabaja con el mundo, con la sociedad o con un problema determinado, como un rompecabezas. En ocasiones puede ser de 50 piezas o puede ser de 10.000 piezas. Precisamente por ello es habitual encontrar en el lenguaje de los sistemas expresiones como relaciones, nodos, sinergia, inestabilidades dinámicas. Lo que quiere el pensamiento sistémico es que todas las piezas del rompecabezas encajen perfectamente, pero lo que no logra entender el enfoque sistémico es que en numerosas ocasiones pueden darse estas circunstancias. Hay una pieza de rompecabezas que falta o que se pierde, hay una pieza de rompecabezas que encaja en un tiempo, pero en otro no. Cuando una pieza encaja, se desencaja al mismo tiempo en una o determinada circunstancia. Un elemento común al pensamiento sistémico y a las ciencias de la complejidad que sirve como criterio de demarcación con respecto a las ciencias clásicas es el concepto de emergencia. Este criterio de emergencia sirve para explicar todos aquellos procesos, relaciones e influencias en los que no existe ninguna conexión directa entre causa y efecto y en las cuales el efecto es perfectamente imprevisible y no se corresponde uno a uno con los elementos contenidos en lo explicado por la causa, con lo cual el efecto resulta mayor o cualitativamente distinto a la causa. El rasgo diferenciador más claro entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo es precisamente el siguiente. En el caso de Morin se trata de intuiciones, ideas, espíritu y propósito que ciertamente no son rechazables. En el caso de las ciencias de la complejidad se trata de argumentos, demostraciones, lógicas, rigor, experimento, modelaciones, simulaciones que han enriquecido de manera fundamental la comprensión del mundo y del universo y que constituyen a todas luces una auténtica revolución en el conocimiento. Con la ciencia de la complejidad se trata evidentemente de un avance de la ciencia, un progreso del conocimiento humano. El desafío crucial para los investigadores interesados en la complejidad como problema científico y social consiste fundamentalmente en dotar al pensamiento complejo de la capacidad operativa de los sistemas complejos y de articular este enfoque con un marco epistemológico moriniano. La fecundidad de esta vía radica en la posibilidad de trabajar en la fundamentación teórica y en la práctica concreta de una ciencia de la complejidad con conciencia de sus desafíos éticos y sociales. En la multidisciplinariedad ciertamente se enriquece una disciplina con los saberes de otra. En la interdisciplinariedad se lleva incluso el orden epistémico y metodológico de una a otra. Pero en la transdisciplinariedad se pide algo más, atravesando límites disciplinarios para verlos con una mirada holística.
Un sistema complicado es el compuesto de muchos elementos diferentes entre sí que interaccionan de forma muy distinta. Un reloj mecánico es el típico ejemplo de un sistema complicado. En cambio, un sistema complejo está constituido por elementos similares o iguales entre sí. Una sociedad o una economía, por ejemplo, están compuestos por personas. Sin embargo, las interacciones entre estos elementos siguen dándose de forma muy distinta como en los sistemas complejos. Líder, seguidor, empleador, empleado, son formas distintas de interacción entre personas que adoptan roles muy distintos según la situación y por lo tanto forman sistemas complejos. En cierto paralelismo, preferimos lo sencillo a lo simple, porque requiere de nosotros un menor esfuerzo mental para entender. Lo simple requiere menos esfuerzo de nosotros, esfuerzo cognitivo, conductual, procedimental. Por eso es importante desentrañar un sistema complejo hasta encontrar las reglas básicas que rigen las interacciones entre sus elementos. Es probablemente el trabajo intelectual más difícil que pueda hacerse y el más valioso. Localizar esas reglas simples de comportamiento individual es lo que hace tan valioso y difícil la investigación cuantitativa. Existe un gran reto y debemos asumir el estudio, la comprensión y la praxis procedimental desde la óptica de las ciencias de la complejidad para ajustarnos a la nueva visión del conocimiento con la incorporación de la intertransdisciplinariedad de las ciencias jurídicas.